El silencio tras la llamada me dejó paralizado en medio de la sala, con el teléfono aún en la mano y la mirada fija en la ventana oscura que daba al patio. Apenas unos minutos antes, había estado acariciando la esperanza de resolver el caos de mi vida, de encontrar un equilibrio entre mi hija, que me necesitaba más que nunca, y él, ese hombre que había irrumpido en mi corazón a los 50 años, desbaratando todo lo que yo creía inamovible. Ahora, la voz temblorosa que escuché al otro lado de la línea se había difuminado de golpe, y la comunicación se cortó sin darme ocasión de responder. Me quedé con la garganta seca, sin saber si lo que había oído eran susurros de despedida o un pedido de auxilio. Toda la escena parecía una repetición de la incertidumbre que me envolvía desde hacía semanas. Había renunciado a la reubicación en el trabajo para quedarme con mi hija y, de pronto, me encontraba con que él también afrontaba una crisis familiar fuera de mi alcance. Me senté despacio en el sofá, en la penumbra de la lamparita que proyectaba sombras sobre el suelo, y dejé escapar un suspiro cargado de ansiedad. Mi mente repetía la última frase que había pronunciado antes de perder la conexión: no sé si podrás soportar lo que voy a contarte. ¿Qué podía ser tan grave para que él temiera mi reacción? El reloj marcaba cerca de la medianoche. Intuí que llamarle de vuelta sería inútil, la situación urgente en su familia seguramente lo mantenía ocupado o sin cobertura. Tragué saliva, con un nudo que me oprimía el pecho, y me obligué a pensar con claridad. Yo no podía hacer nada ahora, pero mi hija me necesitaba cada día. Había entendido que, en mi papel de padre, era indispensable brindarle estabilidad, y parte de mi angustia se aliviaba al saber que, al menos en ese frente, ya había tomado la decisión de quedarme. Sin embargo, me atormentaba la posibilidad de perderlo justo cuando nuestro amor, tan inesperado, había echado raíces. No me atrevía a imaginar un futuro sin su presencia, sin la magia de esa característica tan peculiar que lo hacía único y que me había enamorado. Pero, al mismo tiempo, me resultaba cruel exigirle que permaneciera cerca si su familia pasaba por un trance difícil. El sueño no apareció aquella noche. Me pasé las horas revisando el móvil, esperando un mensaje que no llegó, y dándole vueltas a cada escenario posible, que al día siguiente él llamara para explicarme todo, o que, por el contrario, se sumiera en un silencio prolongado que nos distanciara de forma irremediable. Con el alba aproximándose, decidí que, pasara lo que pasara, yo continuaría sosteniendo ese amor, aferrándome a la certeza de que ambos nos necesitábamos, que no era una relación efímera sino algo genuino. Esa determinación calmó un poco mi angustia, y los primeros rayos de sol me hallaron medio recostado en el sofá, con los ojos entreabiertos, batallando contra el cansancio. En la mañana, mi hija se levantó algo mejor. La sesión con el psicólogo parecía hacerle efecto, y me alegró ver un atisbo de sonrisa en su rostro. Al despedirse para ir al instituto, me preguntó si estaba bien, pues me veía ojeroso y con el ánimo denso. Solo una noche larga, hija. Tú tranquila, cuida de ti, contesté con un intento de sonrisa. Ella asintió, como si entendiera que yo también lidiaba con mis propios demonios. Me conmovió su madurez ante tanto revuelo. Aún así, no le quise contar el drama que llevaba por dentro con mi pareja a distancia, para no sobrecargarla. Sentía que necesitaba protegerla, al menos de momento. Una vez que la casa quedó en silencio, tomé fuerzas para llamar a la oficina y reafirmar mi decisión. Me quedaría en mi mismo puesto, renunciando a la reubicación oficial. El jefe, sin sorpresas, me expresó un lacónico, entendido, y logré percibir cierto matiz de decepción. Pero ya no me importaba. Había priorizado a mi familia, y también, en el fondo, guardaba la esperanza de que, quedándome, estaría más cerca de él si finalmente regresaba. Un peso se me quitó de encima, aunque otra carga seguía aplastándome, no saber qué ocurría en su mundo. A media mañana, intenté llamarlo sin éxito. Su número saltaba al buzón de voz, generándome una punzada de ansiedad. El resto del día lo pasé revisando correos y poniendo al día mi trabajo rutinario, intentando no darle demasiadas vueltas a la cabeza. Fue inútil, cada 10 minutos miraba el móvil. Ningún mensaje nuevo. Me repetí una y otra vez: ten paciencia, algo serio debe estar pasando con su familia. Y me dolía no poder estar ahí para consolarlo como él había hecho conmigo en tantas ocasiones. La semana transcurrió en una sucesión de días plomizos. Mi hija progresaba con sus terapias, y eso me daba sosiego, pero la ausencia de noticias de él se convertía en un zumbido constante en mi mente. De noche, me recostaba en la cama releyendo nuestros viejos mensajes, aquellos donde me contaba los pormenores de su día o donde me enviaba emoticones cariñosos.
Era como asirme a un hilo de recuerdos para no sentir que todo se había ido a la deriva. Al final de la semana, cuando el cansancio y la preocupación me superaban, un timbrazo en la puerta me sacudió. Fui a abrir sin saber a quién esperar, y lo que encontré me dejó atónito. Su madre, a quien yo apenas conocía de nombre, estaba allí de pie, con semblante serio. «¿Eres tú?», dijo mi nombre en un hilo de voz. Asentí, con una mezcla de estupor y presentimiento de malas noticias. Ella suspiró y me explicó que su hijo había regresado a la ciudad natal por una emergencia familiar grande. Quería que yo supiera, de su propia boca, que la situación estaba bajo control, pero él se sentía incapaz de hablarme en ese momento, sumido en una crisis personal. «¿Le preocupa que lo abandones, que creas que no te quiere? Pero la verdad es que está tan roto ahora mismo que teme no estar a la altura de lo que tú mereces», me dijo con sinceridad. Aquellas palabras me atravesaron. Su madre me tendió una carta. «Te la envía». Me pidió que la entregara en persona. «Quiere que sepas que te ama, pero no quiere que sufras». La recibí con manos temblorosas, agradeciéndole por venir. Ella me contempló con tristeza y me deseó fuerza, asegurándome que su hijo hablaba mucho de mí, que estaba enamorado de verdad, pero no podía manejar tanta presión. Al irse, cerré la puerta y me quedé con la carta en los dedos, como si contuviera un veneno o un remedio, sin atreverme a abrirla de inmediato. Fui a la sala, respiré hondo y, al fin, rompí el sobre. Sus letras aparecieron trazadas con un pulso inconstante: «Perdóname por el silencio. Mi padre está gravemente enfermo, la familia está convulsa, hay disputas de herencia y mil problemas que no me dejan ni respirar. No quería arrastrarte a este infierno, ni contagiarte mi caos. Te amo con todo mi ser, pero no sé cuánto tardaré en solucionarlo todo. Si necesitas seguir tu vida sin mí, lo entenderé, no sería justo pedirte que esperes. Solo quiero que sepas que no te he olvidado ni un segundo, y que cada noche deseo estar en tus brazos en vez de en este torbellino. Cuando acabe, volveré a buscarte, si aún estás ahí. Te quiero, nunca lo olvides». Las lágrimas brotaron sin permiso. Me sentí tan impotente, él sufría a kilómetros de distancia, con una familia revuelta y un padre enfermo, dudando de si su relación conmigo podría subsistir. Y yo aquí, con la vida reorganizada en torno a mi hija y sin nada que pudiera hacer para ayudarlo. Tuve un impulso de salir corriendo hacia su ciudad natal, pero dudaba si sería una intromisión o un apoyo. Le envié un mensaje de voz con la esperanza de que en algún momento lo escuchara, diciéndole que lo amaba y que no se preocupara, que lo esperaría el tiempo que hiciera falta, mientras atendía mis propias responsabilidades. El anochecer trajo consigo una mezcla de pesadumbre y resiliencia. Me sentía más fuerte que en años anteriores, quizá porque este amor incipiente me había devuelto la fe en mí mismo. Sin embargo, no podía evitar la congoja de no saber cuándo lo vería de nuevo. Pasaron los días y, a la par que mi hija progresaba, yo levantaba la cabeza cada vez que sonaba el teléfono, con la esperanza de que fuera él. Poco a poco, la rutina encontró un tenue equilibrio. Yo mantenía mi compromiso con mi hija, y en ratos libres intentaba escribirle correos, aunque no obtuviera respuesta. La soledad no era tan amarga como antes, porque llevaba su recuerdo en mi corazón, y en mi mente resonaba la promesa de un reencuentro cuando sus tormentas se calmaran. Me había dejado claro que no se trataba de un adiós, sino de un hasta pronto, pero la palabra pronto podía ser muy relativa. Cuando menos lo esperaba, una tarde cualquiera, estaba en la cocina preparando un guiso para mi hija, y el timbre de la puerta irrumpió en la serenidad. Al abrir, casi se me detuvo el aliento. Era él, con los ojos llorosos y una sonrisa triste. No aguanté más. Tuve que escaparme un par de días. ¿Puedo pasar? Me quedé mudo, sintiendo un chispazo de alegría y preocupación. Le hice pasar y, en ese segundo, lo rodeé en un abrazo firme, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. El alivio de tenerlo, de oler su aroma, me hizo cerrar los ojos conmovido. Nos sentamos en la sala, y tras unos minutos en que recuperamos la respiración de la conmoción, empezó a contarme cómo andaba todo. Su padre seguía hospitalizado, y las tensiones familiares no cesaban. Había logrado un hueco para venir a verme y asegurarse de que no lo hubiera olvidado. Al decir, temía que no me dejaras ni cruzar la puerta, se me anudó la garganta. Le cogí la mano y la apreté con cariño, recordándole que había decidido estar a su lado, pasase lo que pasase. Entonces mi hija, al oír voces, salió de su habitación y lo vio por primera vez. Se saludaron con cortesía,
quizá un poco intimidados, y fue un momento especial. Ella entendía que era la persona de la que le hablé, y se mostró amable, sin mostrar recelo. Él me lanzó una mirada de asombro y gratitud, como si no esperara tanta aceptación. Aquella tarde se convirtió en un bálsamo para los tres. Mi hija participó de una charla casual, sin que nos sumergiéramos en temas muy profundos, pero bastó para darle un primer acercamiento. Después, en un respiro, él y yo salimos a caminar por el barrio, sin importar si la gente nos veía juntos. Me confesó que, a pesar de todo el caos en su familia, necesitaba mi abrazo, mi apoyo, y que había tomado el riesgo de escaparse un par de días para recobrar energía conmigo. Yo le di las gracias con un beso suave en la mejilla, sintiendo cómo se encendían miradas a nuestro alrededor. Pero esta vez, me importó menos que nunca. Tenía las prioridades claras, mi hija y él, a la par, en la medida de lo posible. La noche llegó, y mi hija se retiró a su habitación, dejándonos un rato a solas. Preparé una cena sencilla, y él me fue poniendo al día con la situación. Su padre seguía en un estado delicado, era impredecible, y el resto de la familia, con rencores pasados, hacía que su estancia se volviera una guerra silenciosa. Probablemente mañana deba volver, dijo, con la voz quebrada, pero quería sentir por un instante tu presencia. Lo entendí, ese era un momento de tregua, de cariño antes de retomar la tormenta. Así que lo invité a quedarse a pasar la noche. Esta vez, no habría tapujos ni dudas. Él aceptó, también con un matiz de esperanza que asomó en su sonrisa. Dormimos abrazados en mi habitación, y fue una experiencia reparadora, como dos náufragos que, tras semanas en alta mar, hallan un islote para descansar. Sus manos se aferraban a las mías, y yo podía captar el temblor en su piel cuando relataba sus angustias familiares. Le dije que, aunque estuviera lejos, seguiría ahí, sin traicionarlo ni soltar su recuerdo. Se durmió, y lo sentí respirar con ese cansancio profundo que invade cuando uno está al límite. Me mantuve despierto un rato, contemplando su rostro y recordando lo fascinante que me parecía aquel rasgo distintivo suyo, eso que lo separaba de cualquier otra persona que hubiera conocido en mi vida. Sabía que, a pesar de la distancia, su peculiaridad seguiría encendiendo mi amor. Al amanecer, me despertó el primer canto de los pájaros del vecindario y lo hallé con los ojos entreabiertos mirándome, con una ternura que derrite cualquier corazón. No hacía falta mucho más, con un beso y una caricia, nos prometimos que, al acabar su responsabilidad familiar, regresaría de forma estable, y buscaríamos la manera de construir un hogar. Pero el destino siempre guarda una última carta. Y la jugó ese mismo día. Recibimos una llamada de la clínica donde estaba internado su padre, avisando que la situación había empeorado drásticamente. Él, sobresaltado, recogió en un suspiro sus cosas y salió corriendo, diciéndome, te llamaré al llegar, entre un abrazo y un te amo, que sonó a plegaria. Pasaron horas. Los mensajes escaseaban, las llamadas no se concretaban, y mi imaginación me torturaba con escenarios fatales. Al anochecer, llegó un escueto texto, su estado es crítico, no puedo hablar mucho. Necesito fuerza. Con el corazón oprimido, le respondí enviándole toda la energía que podía, asegurando que lo esperaba con los brazos abiertos. Y comprendí que, a veces, la vida no te deja ni despedirte como desearías, ni planear los próximos pasos. Me quedé en vela, junto a mi hija que, percibiendo mi tensión, se acercó a abrazarme sin palabras. Finalmente, la madrugada trajo otra notificación, salió de peligro, pero tardará en recuperarse. Te amo. No me olvides. Leí la frase y me escocieron los ojos de aliviado llanto. Al menos, su padre vivía, y él, pese a la tempestad, seguía confesando su amor inquebrantable. Me sentí afortunado en medio del drama, la esperanza de reemprender nuestra historia no se había esfumado. El día siguiente lo viví en calma, apoyando a mi hija y enviando mensajes de ánimo a mi novio, sin recibir respuestas inmediatas. Comprendí que su familia era prioridad, y que yo, a distancia, solo podía sostenerlo con palabras. Así transcurrieron jornadas tranquilas, con una sensación de que el clímax de nuestra aventura se acercaba. O encontraríamos el modo de unirnos, o el caos familiar y la distancia nos vencerían. Cuando menos lo esperaba, una semana después, llegó un mensaje suyo, estoy viajando ahora mismo. Necesito verte, contarte lo que pasó y lo que decidí. ¿Estarás en casa? Sentí un vuelco en el corazón. Respondí con un sí inmediato,
confirmando que mi hija ese día se quedaría con su madre y tendría tiempo de sobra para recibirlo. Era como si el destino, tras probarnos con separaciones y tragedias, nos brindara al fin la oportunidad de un reencuentro definitivo. A la hora pactada, llamaron a la puerta. Abrí y allí estaba él, demacrado pero con una luz en la mirada que me conmovió. Nos abrazamos largo, sintiendo en ese simple contacto todo el dolor pasado y la esperanza de futuro. Sin soltarlo, lo conduje al interior. Se sentó en el sofá, exhaló un suspiro, y me miró con un atisbo de sonrisa. Dijo, he arreglado todo en mi familia. Me quedaré contigo. Si me aceptas. Quedé sin aliento. En su voz se notaba la determinación de quien ha puesto su vida en la balanza, renunciando tal vez a sus planes originales. Le pregunté temblando, ¿de verdad? ¿No volverás con tu familia? Y me explicó que su padre estaba estable al fin, que los asuntos legales se habían resuelto y que sentía que su lugar ya no era allá, sino a mi lado. Agregó, con la voz entrecortada, que quería darme lo que la distancia y la crisis le habían robado: tiempo, amor, complicidad. Se disculpó por toda la angustia generada, a lo que respondí con un beso, sellando el reencuentro. Mi corazón estalló en júbilo. Me contó en detalles la lucha familiar, como su rasgo particular, ese que me había enloquecido, a menudo lo convirtió en centro de murmullos y rechazos, pero también lo moldeó como alguien firme, sin temor a mostrarse distinto. Y ahora, dijo con suavidad, quiero mostrarme libremente ante ti, sin barreras. Porque no hay nadie que me comprenda como tú. Le dije que yo también había dejado mi zona de confort, mis planes laborales, y que a mis 50 años, solo deseaba vivir un amor honesto, sin máscaras. Nos abrazamos con la certeza de que el trayecto no sería perfecto, pero sí valdría la pena. Mi hija, que llegó más tarde, se asombró al verlo allí, mas lo saludó con una sonrisa y me miró en busca de confirmación. Yo le hice un guiño, y ella pareció entender que, al fin, la vida me sonreía en el aspecto sentimental. Él, con respeto, la saludó y le preguntó cómo se sentía, mostrando un tacto que me derritió. Fue un instante emotivo y sencillo, el preludio de una nueva etapa donde quizá mi hija y él podrían compartir un nexo, y yo no tendría que escoger uno u otro. La noche se vistió de esperanza. Preparamos entre risas una cena improvisada en mi cocina. Mientras mi hija hacía bromas, él me miraba con la emoción reflejada en sus pupilas, y yo, al rozar su mano, notaba la fuerza de ese amor que había resistido pruebas, distancias y silencios. Podía saborearse en el aire la sensación de que nada podía ya separarnos fácilmente. Cuando mi hija se retiró a su cuarto, nos quedamos solos, la luz tenue del comedor alumbrando nuestros rostros. Nos contemplamos en silencio, y en mi interior, comprendí que por fin se cerraba el ciclo de inestabilidad. Entonces, con la voz quebrada por la emoción, me atreví a decir algo que jamás pensé pronunciar: quédate a vivir conmigo. Lo lancé sin filtros, con la fragilidad de quien expone su corazón en bandeja. Vi en sus ojos el impacto de mis palabras, y su rostro se iluminó en una sonrisa. Sí, respondió, en un susurro que me estremeció. Sí, quiero quedarme, compartir tu vida, tu hogar. La sencillez de ese acuerdo selló el capítulo final de nuestras incertidumbres. Dos adultos, uno con 50 años que descubrió su verdadera esencia, el otro con su característica tan poco común y su familia a cuestas, encontrábamos un punto de anclaje mutuo. Quedaba un largo camino de ajustes, quizá vendrían roces y dificultades, pero la base del amor y la voluntad estaban firmes. Nuestra historia, tejida de confesiones tardías y besos furtivos, ahora podía abrazar la luz del día sin tapujos. Lo más hermoso fue ver cómo mi hija, al enterarse de que él se quedaría en la ciudad, reaccionó con un «me alegro por ti, papá», dejando claro que ya no se sentía desplazada, sino que aceptaba que yo tuviera un compañero. Por fin, me pareció que todo encajaba, la salud de mi hija mejoraba, yo había renunciado a la reubicación laboral en pos de mi familia y de un amor que hacía latir mi corazón con la fuerza de la primera juventud. Y él, por su parte, había superado su crisis familiar, eligiendo regresar para construir a mi lado un futuro compartido. No necesito más prueba de que la vida es capaz de darnos segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Y mi historia lo demuestra, de la confusión y la soledad más profunda, a un renacimiento emocional al filo de la cincuentena, con la complicación añadida de un hombre que no solo era diferente en su forma de ser, sino también en ese rasgo físico o espiritual que me enamoró. Un rasgo que no diré, porque no hace falta,
lo importante es que me reveló que el amor no tiene edad ni convenciones, y que no hay un único molde para la felicidad. Hoy, mientras escribo estas líneas, él está en la cocina, preparando un café, y me lanza una sonrisa traviesa desde la distancia. Mi hija, en su cuarto, ríe con una amiga por videollamada, recuperada, o al menos en una fase más estable de su proceso. Yo, sentado en el sofá, contemplo la escena y me cuesta creer cuán distintos parecían mis horizontes apenas unas semanas atrás. El tiempo y las adversidades nos han traído hasta aquí, y la gratitud que siento me humedece los ojos. No diré que todo es perfecto, porque la vida nunca lo es. Aún hay pasos que daremos, presentarlo formalmente a parientes o amigos que no sospechaban de mi cambio, acomodar los ritmos para convivir bajo el mismo techo, y enfrentar la sombra del que dirán. Pero si algo nos han enseñado estos capítulos de incertidumbre es que, mientras exista la voluntad de amarnos y comprendernos, cada obstáculo es salvable. La noche se hace ya presente, y la lámpara del salón perfila su silueta mientras vuelve con las 2 tazas de café. Me mira con ternura y se sienta a mi lado. ¿En qué piensas?, me pregunta en un murmullo. Le respondo con una sonrisa, dejando las palabras para los silencios que hablan por sí mismos. Me inclino y rozamos nuestros labios en un beso suave que evoca toda la historia vivida, los temores, la distancia, la pasión contenida. Lo siento tan cercano, tan humano y a la vez tan único, que me emociono hasta las lágrimas. Si has seguido esta historia desde su inicio, sabrás que nada fue sencillo. Pero así es el amor cuando aparece de sorpresa en la madurez, rompiendo ideas preconcebidas y despertando a un corazón que, durante medio siglo, no exploró su verdadera llama. Hoy, al fin, cerramos este capítulo con la certeza de una unión que encontró su cauce y con la puerta abierta a 1000 anécdotas nuevas. Porque la vida no termina, sino que renace una y otra vez. Ahora, mi hija avanza hacia su salud emocional, mi labor en la ciudad se mantiene, y él está a mi lado, regalándome una complicidad que nunca soñé. ¿Fue sencillo? No. Valió la pena. Sin lugar a dudas. Cuando nos paramos en la ventana a contemplar la noche, con las estrellas fulgurando sobre nosotros, me susurra al oído, lo logramos. Y le contesto con un nudo de alegría, sí, y lo que venga lo enfrentaremos juntos. Porque, aunque no existan finales inquebrantables en la vida real, sí hay certidumbres nacidas de la honestidad y el amor. Y, por encima de todo, me quedo con su mano enlazada a la mía, recordando cómo un beso tardío puede encender la pasión de siempre, y cómo esa cualidad tan enigmática suya me hechizó desde el primer día. Con eso, te despido, no hay que temer a la segunda oportunidad, ni a los amores que llegan a destiempo, porque cuando el corazón se atreve a latir sin prejuicios, encuentra el calor que tanto necesitaba.